El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaba de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nuevamente está presente allí junto a los discípulos. Y ese Cristo resucitado les saluda a ellos nuevamente con el deseo de la paz. La paz sea con vosotros. Y con ese solo saludo de Jesús a sus discípulos, podríamos decir que Él disipa todos aquellos temores, todos aquellos presentimientos que los apóstoles han acumulado durante los días de pasión, de muerte y de soledad. Y por eso Él mismo les aclara a los discípulos que no es un fantasma. Él les aclara a sus discípulos que es totalmente real. Pero claro, mis queridos hermanos, a veces el miedo en nuestra vida va tomando fuerza como si fuese la única realidad. Y a veces el miedo se hace realidad. En ocasiones puede ser también la falta de fe, la falta de vida interior que va cambiando las cosas. Entonces, el miedo pasa a ser una realidad. Y cuando el miedo pasa a ser una realidad, ¿qué pasa? Pues se va desdibujando Cristo de nuestra vida. Va desapareciendo Cristo de nuestro corazón. Empiezan entonces a venir las dudas, empiezan a venir las incertidumbres. Cuando Cristo va desapareciendo del corazón, es donde vienen las dudas. Pero cuando Cristo resucitado viene a habitar en nuestra vida y a habitar en nuestro corazón, las dudas se alejan. Se va iluminando nuestra existencia. Se va iluminando nuestra vida. Podríamos decir
que va tomando nueva vida aquellas situaciones que quizás estaban sepultadas. Y esa luz de Jesús, y esa luz del resucitado, entonces va ocupando cada uno de los rincones de nuestro corazón, que solo Jesús podrá esclarecer. Hay un santo, San Gregorio Nacianceno, que decía lo siguiente: debiéramos avergonzarnos al prescindir del saludo de la paz que el Señor nos dejó cuando iba a salir del mundo. La paz es un nombre y una cosa sabrosa que sabemos proviene de Dios. Y según dice el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses, la paz de Dios, y que es de Dios, lo muestra también cuando dice a los Efesios que Él es nuestra paz. Y cuando Dios se hace nuestra paz, nuestros miedos tienen que irse, nuestros temores tienen que salir. Hoy Jesús resucitado es el que da sentido a toda nuestra vida. Hoy es Jesús resucitado el que viene a ocupar los miedos que teníamos. Hoy es Jesús resucitado el que nos va dando a cada uno de nosotros y nos ayuda nuevamente a recuperar y a recobrar la calma, la serenidad que tanta falta hace en nuestro mundo y en estos acontecimientos que estamos viviendo. Solo Cristo resucitado es el único que puede hacer desaparecer de nosotros las tinieblas para mostrarnos una nueva vida, para mostrarnos una nueva luz. Y esas pequeñas luces que cada uno de nosotros encontramos en nuestra vida son las que nos dan sentido verdaderamente de Dios. Este Jesús resucitado nos da la paz. Ese Jesús resucitado es el que viene a quitar los miedos y es el que viene a quitar los temores del corazón. Qué bueno que también nosotros dejáramos que sea Jesús resucitado el que abra nuestras inteligencias, como se las abrió a los discípulos. Y nosotros es una petición que debemos pedirle a Jesús. Dice la palabra de Dios que Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las sagradas escrituras. ¿Acaso eso no es lo que falta en nuestra vida? ¿Acaso no necesitamos que sea Dios a través de su Espíritu el que venga a nosotros y abra nuestro entendimiento para comprender aquello que Él nos está enseñando a través de su palabra? Debemos decirle hoy también cada uno de nosotros: Señor, ábrenos nuestra inteligencia, ábrenos nuestro entendimiento para comprender verdaderamente que tu palabra es vida, para comprender que esta palabra que tú nos anuncias todos los días, para comprender que esta palabra que tú nos predicas continuamente es una palabra de vida, es una palabra de resurrección, es una palabra de paz, no es una palabra de miedo ni de temor. Debemos pedirle hoy a Jesús que se va a hacer presente en la Eucaristía para que aleje de nosotros los temores, para que aleje de nosotros los miedos, para que aleje de nosotros todas esas incertidumbres, para que nos dé la capacidad de entender todo lo que se refiere a Él y que encontramos en la palabra de Dios. Que hoy, mis queridos hermanos y hermanas, que hoy cuando tú vayas a leer la palabra de Dios, cuando tú la vayas a compartir allí con tu familia, con tus hijos, en tu casa, tú lo primero que hagas es pedirle al Señor, a través del Espíritu Santo, para que ilumine
tu entendimiento y para que puedas comprender aquello que vas a leer, que vas a meditar, que vas a reflexionar en esa pequeña iglesia doméstica que es tu hogar, que es tu familia. Y para que meditando y para que comprendiendo lo que hay allí en la Sagrada Escritura, tú te des cuenta de que tienes un Dios grande, de que tienes un Dios vivo y que tienes un Dios resucitado en medio de tu pueblo, en medio de tu familia, en medio de la sociedad. Hay que creerle esta palabra. Pero también, mis queridos hermanos y hermanas, es necesario creerle a Dios, que viene y a cada uno de nosotros también nos da su paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.